déjenme les comparto que ya hay reacciones importantes en Europa porque ha llegado al Kremlin ni más ni menos que Víctor Orbán. Víctor Orbán llega a donde Vladimir Putin, y es que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, o más bien yo sí estoy para contárselos, pero Víctor Orbán tiene la presidencia rotativa de la Unión Europea, semestral rotativa, y en el contexto en el que Rusia avanza, la hipótesis de Orbán es que si no se detiene en este momento a través de la negociación a Rusia, no se le podrá detener en ningún otro momento. Por lo tanto, dice Orbán, es momento de actuar y es momento de pensar, de plantear bien y de una vez por todas que esto pare. France 24 así narró la llegada de Orbán a Rusia, que es además el primer mandatario desde abril del año 2022 que pisa el Kremlin. Primer mandatario o primer líder europeo que desde el 2022, hace 2 años, más de 2 años, ya no se había parado por allá. La reunión que ha indignado a la Unión Europea, dice France 24. Putin y Orbán hablando de un acuerdo entre Rusia y Ucrania. El primer ministro húngaro Víctor Orbán se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para discutir un posible acuerdo de paz con Ucrania, lo que despertó indignación entre líderes europeos, quienes advirtieron que Orbán no representaba al bloque. La reunión se produjo luego de que Hungría asumiera la presidencia rotatoria del bloque tras la visita de Orbán a Zelensky. Vamos a ver qué dijeron. Europea con el viaje del primer ministro húngaro Víctor Orbán a Moscú, cuando Hungría no lleva ni tan solo una semana ostentando la presidencia del Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los Estados miembros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido a Orbán que el apaciguamiento no va a detener a Vladimir Putin, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha recordado que este viaje no se hace en nombre de la Unión Europea y ni siquiera se había coordinado con ninguna institución comunitaria. De hecho, la posición de los 27 es muy clara. De hecho, no hay contactos oficiales con el Kremlin desde que estalló la guerra en Ucrania. El simbolismo de este viaje es indudable. Víctor Orbán se dirige a Moscú después de que esta misma semana se haya encontrado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al quien le pidió incluso un alto al fuego. Es la primera vez que un mandatario de la Unión Europea viaja a Moscú para reunirse con Vladimir Putin desde que empezó la invasión de Ucrania. En la Unión Europea nunca se ha rechazado abordar las conversaciones de paz, pero siempre han insistido en que Ucrania debe formar parte de las discusiones. Víctor Orbán, con este movimiento, dispara el malestar entre sus socios europeos, muchos de los cuales se han dirigido a él a través de las redes sociales porque Víctor Orbán no ha contestado ninguna de sus llamadas. Quedan 6 meses de presidencia rotatoria del Consejo de Hungría y de momento la percepción que se tiene es que no empieza con buen pie. Orbán siempre ha tenido buena sintonía con Moscú, nunca lo ha negado y ha bloqueado, de hecho, algunas ayudas y medidas de envío a Ucrania. De hecho, aún sigue vetando desde hace ya varias semanas una ayuda para enviar 7.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para el envío de armas. Una de las personas que está pariendo chayotes, así decimos en México, parir chayotes, que es esta frutiverdura llena de espinas, que si te la comes, imagínate lo que se ha de sentir, es Ursula von der Leyen. Está que no la calienta el sol a la pobre, y eso de pobre, pues nada más por mencionar algo, que ya sabemos que es una halcona que quiere prácticamente la guerra abierta contra Rusia. Pues ahora que Víctor Orbán llega como primer líder europeo en su calidad de presidente rotativo de la Unión Europea, es decir, la presidencia del Consejo la tiene Hungría después de que la soltara España, y lo primero que hace Víctor Orbán es
ir a ver a Zelensky y todos los europeos, bravo, qué bueno que Hungría se acerca a Ucrania y se va destensando esa relación tensa porque Ucrania se había resistido a apoyar a Hungría, perdón, se había resistido a apoyar a Ucrania y todos los europeos aplaudiendo. Ahora que Orbán dice, bueno, ya había una parte, ahora voy a hablar con la otra parte, él no nos representa, si va a Rusia no nos representa. Miren ustedes, no lo digo yo. Vean lo que dice Ursula von der Leyen. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, visita Moscú. El apaciguamiento no detendrá a Putin. Solo la unidad y la determinación allanarán el camino hacia una paz integral, justa y duradera en Ucrania. Lo que Ursula von der Leyen quiere decir es que ella quiere la guerra contra Rusia. Lo que ella quiere decir es que mientras sea Rusia el enemigo a vencer, difícilmente se volteará a ver el trabajo que esta señora pues ha hecho de una manera que ha sacudido y que ha lastimado a la población de la Unión Europea. Otro que también no rebuznó porque no puede, pero sí lo intentó hacer, es Josep Borrell Fontelles, que ya está a punto de dejar el cargo de jefe de la poca diplomacia europea. Pero además, déjenme les platico que, y es lo más grave de todo, que si Borrell Fontelles parece un testarudo, que si Borrell Fontelles les parece medio halconcito, la persona que le sigue, Kaja Kallas, es todavía de lo peorcito. Esto puso en un comunicado, miren ustedes, ya saben que nos gusta ir a ver la fuente primaria. Esta es la página oficial de la Unión Europea, European Union External Action, Servicio Diplomático de la Unión Europea, y ahí plasman, es el sitio web oficial, y ahí plasman este comunicado, que serían, digamos, las palabras de Josep Borrell Fontelles a Viktor Orbán, que lo trata algo así como del chivo expiatorio o como del agente ruso de Putin en la Unión Europea. Algo parecido a esto, dice Borrell Fontelles. La visita de Viktor Orbán a Moscú se enmarca exclusivamente en las relaciones bilaterales entre Hungría y Rusia. Las posiciones de la Unión Europea y del Consejo de la Unión Europea sobre la guerra rusa contra Ucrania excluyen los contactos oficiales entre la Unión Europea y el presidente Putin. Por lo tanto, el primer ministro Orbán no representa a la Unión Europea. Imagínense a dónde hemos llegado. Legalmente, Hungría ostenta la presidencia rotativa semestral del Consejo de Europa, pero Borrell Fontelles ha desacreditado a Viktor Orbán por visitar el Kremlin. Y más directamente escribe esto: la visita del primer ministro Viktor Orbán a Moscú se produce exclusivamente en el marco de las relaciones bilaterales entre Hungría y Rusia. Hungría es ahora el Estado miembro de la Unión Europea que ejercerá la presidencia rotatoria del Consejo hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto no implica ninguna representación exterior de la Unión, que es responsabilidad del presidente del Consejo Europeo a nivel de jefe de Estado o de Gobierno y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a nivel ministerial. El primer ministro Orbán no ha recibido ningún mandato del Consejo de la Unión Europea para visitar Moscú. La posición de la Unión Europea sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania se refleja en muchas conclusiones del Consejo Europeo. Esta posición excluye los contactos oficiales entre la Unión Europea y el presidente Putin. Por lo tanto, el primer ministro húngaro no representa a la Unión Europea de ninguna manera. Además, vale la pena recordar que el presidente Putin ha sido acusado por la Corte Penal Internacional y se ha emitido una orden de arresto por su papel en la relación con la deportación forzada de niños de Ucrania a Rusia. Es decir, mientras Viktor Orbán estaba visitando a Zelensky, todos eran loas, eran aplausos y decían, wow, qué bien lo que hace Orbán, va a romper el hielo con Zelensky.
lo hace a nombre de toda la Unión. Orbán me representa, hashtag bien por él. Y ahora que ha visitado Rusia, porque dice Orbán, bueno, pues ahora vamos a escuchar la otra parte. Ya vimos a Ursula von der Leyen que dice, no, hombre, Putin no se apaciguará más que con las armas. Bueno, Borrell dice, Orbán va en calidad de presidente que lleva a cabo relaciones bilaterales con Rusia, pero no representa a la Unión Europea. Y ahora Charles Michel del Consejo Europeo dice, la presidencia rotatoria de la Unión Europea no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la Unión Europea. El Consejo Europeo es claro. Rusia es el agresor. Ucrania es la víctima. No se puede hablar de Ucrania sin Ucrania. Oh, wow, pero mira qué interesante. Pero sí se puede hablar de Rusia sin Rusia y se le pueden congelar 300 mil millones de dólares a Rusia sin Rusia, porque eso fue lo que pasó en Suiza, con esta supuesta cumbre mundial para la paz, en donde la paz la organizaban los occidentales con Ucrania y sin Rusia, pero eso a Michel sí le parece que está chévere. Lo que no le parece chévere es que dicen no puede haber una paz sobre Ucrania sin Ucrania. Además, la futura jefa de la poca diplomacia europea, Kaja Kallas, que es furibunda anti-Putin, dice también lo siguiente: en Moscú, Víctor Orbán no representa en ningún caso a la Unión Europea ni a sus posiciones. Está aprovechando su posición como presidente de la Unión Europea para sembrar la confusión. La Unión Europea está unida, claramente apoya a Ucrania y se opone a la agresión de Rusia. El mismo peloncito, Olaf Scholz, que ha sido todo un desastre este pelón, todo un desastre como gobierno de Alemania y ha avergonzado prácticamente el sentido común del papel que Alemania pretendía jugar como líder mundial, siempre del lado equivocado de la historia. Dice también esto: Víctor Orbán visita a Putin en calidad de primer ministro de Hungría. En política exterior, el Consejo Europeo está representado por Charles Michel. La posición de la Unión Europea es muy clara. Condenamos la guerra de agresión rusa. Ucrania puede contar con nuestro apoyo. Es decir, que todos estos, en lugar de decir, bueno, posiblemente viendo cómo se manejan, parece que si a él sí le abren la puerta, puede ser una oportunidad para la paz con Rusia, pero no. Todos los europeos salieron a decir, este no nos representa. Si va a Rusia, va a sus relaciones bilaterales, pero no nos representa. Y esto dijo también Stoltenberg. Prime Minister Viktor Orbán has been in Moscow before. Then he El primer ministro Orbán ha estado en Moscú antes. Informed us about his visits. He has also we also discussed his visits after he has. Nos informó de su visita al Kremlin. Returned. Hungary informed us about this upcoming visit, and I expect that when Viktor Orbán is in Washington at the NATO summit next week. Y espero que cuando Víctor Orbán esté en Washington en el próximo encuentro de la OTAN, there will be opportunities to discuss and address the discussions he had in Moscow. This is va a haber oportunidad de discutir con él lo que platicó en Moscú, pero dice, no nos representa a los de la OTAN, Orbán, no nos representa lo que haya acordado, lo ha acordado en su calidad de primer ministro, muy en la sintonía de los demás jefes y de lo que Borrellillo ha dicho. Ahora, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, antes primer ministro y antes presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, pues ya saben cómo se las gasta Medvedev, y Medvedev ha escrito lo siguiente. Dice Dmitry Medvedev: la histeria de los cretinos europeos
provocada por la visita del primer ministro Orbán a Moscú y su reunión con el presidente Putin, subraya una vez más que la Unión Europea y sus amos estadounidenses necesitan la guerra y no la paz. Vaya, qué certero mensaje, porque efectivamente son una bola de cretinos y efectivamente cuando tienen la posibilidad de acercarse a la paz, esta gente simple y sencillamente la rechaza y en Europa se convierte en malo, en Europa se convierte en malvado el que apuesta por la paz. Y si algo ha caracterizado a Víctor Orbán cuando se ha manifestado públicamente, es justamente su intención de acercar a la paz a la gente. Miren esto que dice Javi Carrasco en el Zoom de político de RT. Me parece que es muy importante porque antes Víctor Orbán pues estuvo en Ucrania y cuando estuvo en Ucrania platicando con Zelensky, ahí todo mundo le aplaudió. Vamos a escuchar. Migración y estancamiento. Hasta el último rincón de cualquier edificio de las instituciones europeas ha escuchado esta declaración de intenciones de un hombre, Víctor Orbán, que ha sido señalado, acorralado, chantajeado, presionado en múltiples ocasiones por las élites de Bruselas. Le han llamado radical, díscolo, disidente, por no entrar por el aro en las políticas impuestas por unas élites, las de Bruselas, que desean seguir su rumbo sin que nadie les ponga oposición. Tanto es así que hasta se quiere imponer un mecanismo para que Hungría no tenga ni siquiera derecho a voto o a veto incluso. Vamos, lo que viene siendo unas medidas muy democráticas las que quiere imponer la Unión Europea, que les voy a contar, ¿verdad? Orbán ha llegado a la presidencia por 6 meses del Consejo Europeo en un momento clave. Después de unas elecciones en Europa que han dejado tocados a los que se creen superiores moralmente al resto y también casi hundidos a otros que tenían esos delirios de grandeza con sus políticas belicistas contra Rusia, economías de guerra, agendas verdes o ideología, ¿no? Y por supuesto en materia migratoria, sino que se lo digan a Macron, ¿verdad? Pero si algo ha sido por lo que Hungría ha estado señalada es por ser, según dicen los más críticos, las élites, prorrusa, por no querer avivar las llamas del conflicto de Ucrania enviando más armas o destinando más fondos a una guerra que está condenando a Europa. Y de ahí que lo primero que haya hecho Orbán, ¿qué ha sido? Pues ir a Kiev con la intención de sentar las bases quizá para un diálogo serio o al menos para tomar temperatura a ver cómo está este asunto. Hungría ocupará la presidencia de la Unión Europea durante los próximos 6 meses y he llegado aquí en mi primera visita porque la paz es una cuestión importante. La guerra en la que viven ustedes actualmente tiene un impacto muy fuerte sobre la seguridad de Europa. Bueno, en ese aspecto me gustaría ahondar en un detalle del que no sé si se han dado cuenta ustedes. La presidencia de Hungría termina en diciembre. Pero solo un mes antes tenemos elecciones en Estados Unidos. Ay, amigos, elecciones en Estados Unidos. Todos sabemos de la afinidad de Orbán con Trump y de qué manera el candidato republicano se ha referido en varias ocasiones en que estos meses de atrás, pues el que él quiere terminar el conflicto de Ucrania de una vez por todas, por su alto costo y también por su peligrosidad. Así que no es de extrañar que este viaje de Orbán pueda sentar las bases de esas futuras negociaciones entre Moscú y Washington, que son los dos agentes que fijarán las condiciones debido a que Ucrania para Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, cuenta muy poco y su actual gobierno no goza de legitimidad para Rusia. Si gana, habrá por lo menos un alto el fuego. Si esto lleva a una paz duradera, el futuro lo dirá, pero no será como ahora, eso sin duda. Y es por esto que muy pronto Europa tendrá que estar preparada para que tarde o temprano haya negociaciones entre los estadounidenses y los rusos. De lo que se trata aquí es que, por una vez, una cabeza visible de la Unión Europea tiene la capacidad, no sé si tanto, pero ante todo la intención de mediar para frenar este conflicto. Una guerra a la que Orbán y unos pocos más no ven sentido, como por ejemplo los líderes en Serbia o Eslovaquia. Son como una especie de voz discordante de todo lo que pretende Bruselas respecto a Kiev, que es solo alimentar y que la tensión crezca, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, pues yo creo que algo puede estar cambiando incluso en la propia Ucrania a tenor de las declaraciones últimas, porque en los últimos tiempos, como les digo, estamos escuchando a su ministro de Exteriores hablar de que Moscú debería estar presente en las negociaciones de paz. Algo más que evidente, porque si no es un sinsentido. Pero vamos más allá y escuchamos a una nueva especie de Zelensky, un Zelensky nuevo que nos deja afirmaciones como estas.
Para nosotros es muy importante presentar un plan para poner fin a la guerra que tenga el apoyo de la mayoría en el mundo. Esta es la vía diplomática en la que estamos trabajando. No se ven esas condiciones radicales que se imponían antes, ¿verdad? Ver para querer. Sin duda que no estamos en ese estado de la solución que propone este hombre. La solución de 24 horas con una varita mágica, como dijo Trump incluso en el debate presidencial, que es clave y vamos a hablar hoy de eso. No es así. Pero algo parece estar moviéndose incluso en Estados Unidos. También vamos a hablar de eso, pero ante todo en el seno de la propia Ucrania, que ve que sus capacidades están mermando, que está perdiendo más territorio, que las condiciones de una futura negociación pueden llegar demasiado tarde y desde luego que no serán las mismas que cuando Vladimir Putin realizó hace unos días este anuncio tan importante sobre las condiciones de Moscú para terminar el conflicto. Hay que repetirlo. Tan pronto como Kiev acepte la retirada completa de sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las provincias de Zaporozhye y Jersón, e inicie realmente este proceso, estaremos dispuestos a negociar inmediatamente, sin demora. Repito, nuestra postura de principios es la siguiente: la neutralidad, la no alineación y el estatus no nuclear de Ucrania, así como su desmilitarización y desnazificación, sobre todo porque estos parámetros fueron acordados en líneas generales, ya durante las negociaciones de Estambul en el 2022. Y permítame que les diga una cosa, porque cuando hablamos de negociaciones o de un futuro de Ucrania con sus relaciones legítimas con Occidente, de lo que se habla son de dos conceptos distintos. Porque la OTAN no desea una desmilitarización de Kiev, ni el régimen ucraniano desea una neutralidad. Y para Rusia esa es una condición imprescindible, ya que va a salvaguardar su seguridad, ¿no? Su existencia. Y de ahí que se hable de una esfera de seguridad estratégica en Europa, en Eurasia, porque tiende la mano precisamente Europa, Rusia. Y quién sabe si Orbán sería quizá esa llave para al menos tener un rayo de esperanza en esta situación. Pues así las cosas, mis queridos alumnos digitales, en torno a Víctor Orbán, que ha tratado de hablar más de paz, pero la reacción de los europillos ha sido una reacción furibunda en la cual, pues prácticamente lo están tratando de agente de Putin en la Unión Europea. Y bueno, pues Orbán los hace rabiar. Orbán los puso a rabiar porque les escribió que la misión de la Unión Europea, que la misión de paz de la Unión Europea continuaba. Miren ustedes el tuit que publicó Víctor Orbán diciendo: señores, soy el presidente del Consejo, tenemos la presidencia rotativa, la misión de paz continúa, y es que dice segunda parada Moscú, porque la primera parada había sido Kiev, y les digo que cuando llegó a Kiev, todo el mundo decía: ay, qué bueno, mira, Víctor Orbán está descongelando su relación con Zelensky, que había tenido pues mucha popularidad por esto. Decían ellos por el tema de que Hungría no ayudaba, que no apoyaba a Zelensky. Vaya, no seguía las instrucciones de Estados Unidos en ese entorno. Pero como ya lo estuvieron fastidiando, Víctor Orbán responde de esa manera. Le respondió a la Unión Europea diciendo: aquí estamos en nuestra segunda parada de paz. Y luego que Josep Borrell andaba muy bravo jugando la de gallo, ya ven, les mostré el mensaje de Borrell que decía: la visita del primer ministro Víctor Orbán a Moscú se enmarca exclusivamente en las relaciones bilaterales entre Hungría y Rusia. No representa a la Unión Europea, le responde Víctor Orbán. Precisamente este es el disparate burocrático bruselense que no ha dado ningún resultado en la búsqueda de una vía por la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. Si queremos poner fin a la guerra, necesitamos un enfoque político en lugar de uno burocrático. Le pone una cachetada guajolotera a Josep Borrell y le da hasta por debajo de la quijada, diciéndole: es usted un burócrata
que prácticamente no ha hecho nada por la paz, y si ha hecho lo que ha hecho no ha funcionado, ustedes no sirven, es momento de darle cabida a la política y que se hagan a un lado los burócratas. En esta imagen que vemos a continuación, Víctor Orbán invita a Rusia a una solución diplomática de la crisis ucraniana. Lo afirma frente a Vladimir Putin, en donde dice: consideramos que la lucha por la paz es la principal tarea para los próximos 6 meses de nuestra presidencia en la Unión Europea. El mayor desarrollo de Europa se produjo en la década de paz y que ahora la región lleva 2 años y medio viviendo en la sombra de un conflicto militar y ha causado enormes dificultades a Europa. Dice también por acá Víctor Orbán que ellos están dispuestos a jugar la carta de la diplomacia y que aunque desde sus colegas le han estado diciendo que él no los representa y que en realidad esta es una relación bilateral entre Rusia y Hungría, Orbán dice no, ya es momento de darle una oportunidad a la paz. Miren esto. 2,5 éve a háború árnyékában élünk Európában, és ez rendkívül nehézségeket okoz Európa számára. Nem érezzük magunkat biztonságban, látjuk a pusztítás és a szenvedés képeit, és ez a háború most már a gazdasági fejlődés megtörésében és a versenyképességünk visszaesésében is jelentkezik. Röviden azt mondtam el az elnök úrnak, hogy Európának békére van szüksége. Az elmúlt 2,5 évben azt tanultuk meg, hogy dialógus és diplomáciai csatornák nélkül nem tudjuk elérni a békét. Sin canales diplomáticos no podremos llegar a la paz. La paz hay que trabajarla todos, porque los mayores momentos de crecimiento se dieron cuando trabajamos por ella. Putin, sin embargo, aclaró que no está pensando todavía en la paz porque dice que en Ucrania no están pensando en la paz. Así que dice, mientras no estén dispuestos a una verdadera paz, nosotros no podemos confiarnos de alguien que es ilegítimo. Esto dijo Vladimir Putin. Kiev todavía no está dispuesto a renunciar a la idea de hacer la guerra hasta la victoria. En mi opinión, el régimen de Kiev no permite pensar en el cese de las hostilidades, porque en ese caso desaparecería el pretexto para prorrogar la ley marcial. Y si hay que anular la ley marcial, significa que habría que celebrar elecciones, que no se celebraron en el tiempo previsto para las presidenciales. Pero las posibilidades de que ganen los gobernantes ucranianos, que han perdido audiencia y legitimidad, son casi nulas. Así pues, lo que responde Vladimir Putin.